Hay algo importante y es que yo creo la Biblia. La Biblia no es un libro de historia, aunque te va a hablar de historia eventualmente, o de numerologías, o de cultura. Toda la Biblia es un libro meramente espiritual. Diga espiritual. La Biblia es un libro espiritual y Jesucristo dijo: te alabo, oh Padre, creador de los cielos y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, ni quién es el Hijo sino el Padre y aquel al cual el Hijo se lo quiera revelar. Job 32:8 da un detalle muy particular, muy poderoso. Ciertamente hay espíritu en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Eso se llama exposición a su presencia. El hálito de Dios. En el principio, como lo lees en tu Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo sabes, tiempo, espacio y materia. Y la tierra estaba en caos, desordenada. Y el Espíritu de Dios, diga el Espíritu de Dios, diga su presencia, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios su palabra. El Espíritu y la palabra están en un constante matrimonio. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero yo creo en que hay tiempos que son precedidos. Creo que ciertamente hay tiempos que son precedidos por otros. Y necesitamos entender el tiempo que nos toca vivir la iglesia. Dios te bendiga, profeta Wendy. Gloria al Señor. Creo que tenemos que entender el tiempo que vivimos. Y voy a darte detalles conforme a la Escritura. Pues hubo un tiempo llamado o conocido como la dispensación de los patriarcas. Obviamente después del pecado, Dios buscó hombres, señaló hombres, marcó hombres, también mujeres que tenían un común denominador: pasión y hambre por la presencia de Dios. En el caso de Abraham, Abraham fue un patriarca. La Biblia también habla que era un profeta de Dios, pero hambriento. Donde llegaba levantaba un altar a Dios. Este es el tiempo donde Dios se revela. El tiempo donde Dios se revela. Abraham amaba la presencia y esto produjo manifestaciones cuantiosísimas sobre su vida y sobre los suyos. Pues hay un caso muy particular que él fue y peleó una guerra sin ser guerrero. Él fue con 318 criados nacidos en su casa, que en total eran 319 Abrahames. Porque el que un hombre del Espíritu se multiplica, transfiere, gloria a Dios, transfiere. Con criados nacidos en su casa, no eran guerreros, pero fue con palo y vencieron ejércitos. A su nombre sea la gloria. Abraham estaba en la presencia de Dios y Dios le habló de su descendencia y lo que iba a acontecer. Y esto se cumple. Abraham muere, pero nace Moisés y ya el pueblo ha crecido, está cautivo como Dios había dicho. Y Moisés, cuando nace, trae otra dispensación o otro tiempo que precede aquel que ya había pasado. Ya no es el tiempo de Dios revelarse al hombre, ni un tiempo de patriarcas, sino que es un tiempo, alabado sea Dios, de Dios con el hombre. Es decir, Dios estableciendo un gobierno teocrático, hablando, direccionando, manifestándose con gran poder sobre su pueblo. A su nombre sea la gloria. Pero en la consumación de los tiempos, el mismo Moisés profetiza y Moisés dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es, y profeta como a mí de entre vosotros él levantará, y el que oiga la voz de ese profeta vivirá. El Espíritu Santo siguió moviéndose y levantando mujeres de Dios, mujeres como Urda, profetiza en el tiempo del rey Josías, mujeres como Débora, mujer de Salún, mujeres como la esposa de Isaías. Isaías 3:8 dice la palabra: y Jehová me dijo, llégate a la profetisa, y yo me llegué y ella concibió. Está hablando de su esposa. A su nombre sea la gloria. Mujeres que amaban la presencia y hombres también, profetizas y profetas de verdad, con voz de Dios, gente comprometida. Ahora, hay algo que es bueno traer en esta hora. Número uno, que hay una generación que solamente conoce las promesas de Dios. Diga las promesas.
no quiere los procesos. Hay una generación, y esta generación de ahora quiere las bendiciones de Dios microwave, pero nada que ver con la presencia. La Biblia enseña que todos profetizaron, la mayoría de los profetas, y Jesucristo dijo en los profetas, en los salmos, en Moisés, y aún Moisés habló de él, y Cristo se manifiesta y Cristo trae una dispensación más gloriosa. Ahora, el Nuevo Testamento no comienza con Mateo, ni con Marcos, mucho menos con Lucas, mucho menos con Juan. El Nuevo Testamento comienza con la resurrección del Mesías. Por eso, donde te leo, dice que es necesario la muerte del testador. Jesucristo, hombre, un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero quiero que cuide sus oídos, y sé que aquí hay buena palabra, y si tienes buena palabra y buena comida en tu casa, pues come siempre en tu casa. Y si oyes algo, no deseches lo de tu casa por algo que oíste, porque hay mucha confusión en esta hora. Dije, hay mucha confusión en esta hora, porque estamos en un tiempo muy importante. El que ha de venir vendrá y no tardará. Dile al que está a tu lado, hoy es un día especial. Dile, ayer es pasado. No te oigo, dile, ayer es pasado. Hoy es oportunidad. Mañana es una interrogante. Oh, gloria al Señor. Y es importante ver que Cristo vino a este mundo, y el escritor de Juan dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de que su plenitud, o de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Precioso el Espíritu Santo. El mismo Pedro que caminó con él lo conocía por Jesús. Y tomo otra vez lo que dije hace un instante, que mucha gente conoce a Jesús, pero muy pocos conocen a Cristo. Otra vez quiero refrescarte, diga Jesús, su persona, ahora Cristo, su naturaleza. Y este fue el que Pablo conoció. A su nombre sea la gloria. En la palabra del Señor vemos que aconteció algo muy particular. Él estando aún vivo, San Juan 13:20, él dijo: todo aquel que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe a aquel que me envió. ¿Cuánto alaban al Señor? San Juan 13:20. San Juan 16:7, él dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracletus, no vendría a vosotros, pero si me fuere, yo se lo enviaré. Dice la Biblia que padeció y que murió y resucitó. Y cuando resucita de entre los muertos, en San Juan capítulo 20, verso 19, dice que a los de él, ¿cuántos son de él aquí? A los de él en particular se les revela, se les manifiesta vivo y les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Esta es la grandeza de este evangelio. Ellos se quedan espantados y él les dice otra vez: paz a vosotros. Y así como el Padre me envió, así yo los envío. Y soplando les dijo: reciban, reciban el Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado: hoy tú necesitas rendirte al Espíritu Santo. ¿Por qué dices eso? Porque Él está aquí. Porque el Señor es el Espíritu. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero te quiero hacer una pregunta, y será un poquito contraproducente. La pregunta que quiero hacerte es, y quiero que me digas: ¿la presencia cambia, sí o no? Dijo una que sí, ¿y usted qué dice? Él dice que sí. Te voy a decir algo que quizás me van a pillar de aquí. La presencia no cambia a nadie. La presencia no cambia a nadie que no quiera cambiar. Porque Judas Iscariote siempre estuvo delante de la presencia. Judas Iscariote tenía llamado. Judas Iscariote tenía ministerio. Judas Iscariote servía. Y Jesús nunca dijo: tráeme una bolsita que Judas va a vomitar. Pedro corre que se raneó como una culebra. Pedro, mira lo que está berreando como un chivo. Alábalo.
La presencia no lo cambió. Pero si tú quieres, Él te puede cambiar. Dios cambia a aquel que quiere que Él lo cambie. Hay cosas que conciernen a Dios, pues hay algo que se llama soberanía y de ahí para atrás todo el mundo. Pero hay una demanda. Todo lo que Dios ha plantado en esta casa, quiero decirle, aprenda a ser formado, aprenda a respetar autoridad y no se deje mover por el diablo. No permita que Satanás te contamine con la semilla de la rebelión. Rebelión te cambia la unción de Dios por un espíritu luciferiano. Rebelión te cambia el ADN. Rebelión te vuelve un disputador. Rebelión te vuelve un desobediente. Rebelión hizo que ángeles de Dios hoy sean demonios o en su defecto ángeles caídos. No cambies la unción de Dios por un espíritu luciferiano. Todo tiene su tiempo. Si tienes una palabra de Dios, ¿cuántos tienen palabras de Dios? Esa palabra tiene tiempo y ocasión. ¿Cuántos son llamados? En las redes tú verás que siempre hay una manifestación, en la mayoría de los casos, que es perversa. Siempre el mismo versículo: me empujaron con violencia. Es el versículo de los rebeldes. Siempre lo empujaron con violencia. Hello. Si Dios te llamó, haz lo que tú tienes que hacer porque Dios te llamó. No es así. Porque si Dios te llamó, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Significa que entre el llamado y la escogencia hay un puente, y ahí se quema mucha gente. Estoy hablando a gente de Dios que tiene potencial. Estoy hablando a gente de Dios que tiene llamado. Estoy hablando a gente de Dios aquí que tiene promesas. Estoy hablando a gente de Dios que están en una etapa de formación. Dile a alguien: déjate formar. Dile: déjate formar. Precioso el Espíritu Santo. Cristo los llamó, Cristo los preparó, hasta que llegó el momento. Y Jesús le dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero sin embargo ese día, San Juan 20, 19 en adelante, ellos no comenzaron el ministerio. La Biblia dice que por 40 días dando pruebas indubitables y hablándole acerca del reino de Dios, se le manifestó. 40 días visitándolo, 40 días dándole un intensivo. A su nombre sea la gloria. Pero en Hechos capítulo 1, Él les habla y les dice: esperen la promesa. En otras palabras, sean obedientes, esperad. Hay una generación y hay mucha gente en las iglesias, no digo en este caso, en este lugar, pero hay mucha gente que no quiere esperar. Y en este tiempo es necesario aprender a esperar desde la posición de la presencia. Tú necesitas aprender a esperar en la presencia, aprender a depender de la presencia, aprender a honrar la presencia, aprender a honrar donde Dios te plantó y a no violar principios eternos. Dile al que está a tu lado: el mundo espiritual es real y también es un campo minado. Dile: cuidado, cuidado. Dice la Biblia que les dijo: no toca a ustedes los tiempos, las razones que el Padre puso en su sola potestad, sino que recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, no recibieron al Espíritu Santo en San Juan capítulo 20, verso 19. Sí y no. Porque lo que recibieron en ese momento cuando Jesús sopló fue lo que los cambió por dentro, lo que les sanó las heridas, lo que le dio la facultad, aleluya, estar expuesto a su presencia, lo que conectó su espíritu con Él para obedecer las instrucciones. Hay palabras proféticas que Dios te va a hablar quizás a través de un profeta, que no tiene que ver ni con tu nombre, ni con tu apellido, ni con eventos de tu vida, sino con una palabra que te va a direccionar para que camines concerniente al corazón de Dios y no pierdas tu recompensa. Si lo va a aplaudir, apláudalo.
Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. A ustedes no toca saber tiempos apocalípticos, porque eran tiempos para estos tiempos. Ellos estaban pensando en cuestiones proféticas o escatológicas. Él les dijo: no, recibirán poder cuando venga sobre su vida el Espíritu Santo. Pero lo que ellos recibieron cuando Jesús sopló fue lo que le dio la capacidad de tener coinonía, de estar unánime juntos. Y entonces en Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 nace la iglesia. Pero no solamente descendió en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 4 vuelve otra vez. Los creyentes claman y el lugar tembló porque llegó el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, en casa de Cornelio, descendió el Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban al Señor? En Hechos 9, Pablo fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos 19, otra vez cae el Espíritu Santo. Dile a alguien: de eso se trata. Dile: sé lleno del Espíritu Santo. Dile: no ha pasado de moda. ¿Por qué no se fueron? Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Pablo tuvo una cercanía y un encuentro que le cambió la vida. Sin embargo, el mismo Cristo que se le presenta a Pablo, y Pablo cae y dice: ¿quién eres, Señor? Cristo se le revela como Jesús. Te dije que Jesús es su persona y Cristo es su naturaleza. A él Cristo se le reveló como Jesús, pero Pablo eventualmente terminó conociendo a Cristo. Por eso ve sus escritos que dice: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿Cómo es el nombre de este ministerio? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dile: se trata de Cristo en esencia. Se trata del que es, del que era, del que ha de venir. Oh, gloria. Y Pablo, el mismo Señor que se le presenta, no le da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenía que enseñarle algunas cosas. En él se cumplió la escritura que Jesús dijo: para juicio he venido, para que aquellos que ven o creen que ven sean cegados, pero aquellos que no ven recobren la vista. En Pablo se cumple esta verdad imperante dicha por el Mesías. Ahora, Pablo está quebrantado, Pablo está humillado, Pablo está ayunando, y llega un hombre de Dios con depósito, Ananías. Tenía una relación de altar. En el altar me quedo. Y el Señor dijo a Ananías: Ananías, y él dijo: heme aquí, levántate, vete a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno que ora, se llama Saulo. Vemos una relación bilateral. No solo Ananías le habla, sino que el Señor le responde. Cuando Ananías va y el mandato del Señor, ve y pon las manos para que recobre la vista. Pero vemos que se cumplen dos cosas, porque en la obediencia hay una manifestación que tú no te esperabas. Él le dice: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ese día Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Diga: depósito. Diga: depósito. Señala a alguien, dile: aprende a ser fiel y sé leal. Diga: sé fiel y sé leal. Porque hay gente que son fieles, pero no son leales. Y hay gente que son leales, pero no son fieles. Y hay gente que tienen las dos: son fieles y son leales. Anyway, Pablo arranca en su ministerio y empieza a crecer, porque cada movimiento en Dios, si eres sincero, si eres entregado, si eres objetivo, si eres disciplinado, siempre verás que es de gloria en gloria. Creo que el mismo Pablo dijo: mirando a cara descubierta como por un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Dile a alguien: ese es tu destino, ser transformado. No importa la batalla, no importa la guerra, ser cambiado. Diga: de gloria en gloria. Diga: tienes que moverte, porque de una bendición o de una unción hay otra unción. De una impartición hay otra impartición. Dile: tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Altura, longitud, profundidad y anchura.
cada espíritu de cada hombre de Dios y de cada mujer que está alineado, se tiene que manifestar esta verdad imperante, porque tú tienes que llenarlo conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno le ha sido dada la medida de la gracia, pero tú eres responsable de llenar tu depósito. Hay gente que quiere cosas grandes, pero no se esfuerzan para que su depósito sea llenado. Por ende, la Biblia enseña, y estoy entrando donde quiero ahora, dígame si está siendo edificado. Pues el apóstol Pablo tenía una constancia muy clara en su vida, un objetivo muy marcado y su vida ordenada por el cielo, de tal manera que perdió su vida de sí para tener la visión del reino de Dios. A su nombre sea la gloria. Pablo, estando con Bernabé, especialmente en Antioquía, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Nota que no dice el Espíritu Santo: apártame a Pablo y a Bernabé. Y cualquiera cree que hubo un error de la escritura, pero lo maravilloso es que Bernabé fungió como un mentor, o quizás como una paternidad en su defecto en la vida de Saulo. El Espíritu Santo es que lo une. Hijo eres y eventualmente padre serás conforme a tu diseño, pero el Espíritu dijo: apártame a Bernabé y a Saulo. Luego verás que dice Pablo y Bernabé. ¿Por qué dice luego Pablo y Bernabé? Porque Pablo llenó la medida, el depósito del don y del llamamiento de Dios. Ese día comenzaron a lo que es la unción y la dimensión apostólica. ¿Dónde estoy? En una casa apostólica, ¿verdad que sí? Diga, es una dimensión. Diga, es una unción que expande. Diga, es una unción que rompe. Diga, es una unción que remueve estructuras. Es una unción que te libera de paradigma. Es una unción que te planta en la roca. Lo profético y lo apostólico te planta en la roca, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo, el Rey de Gloria. Ahora Pablo y Bernabé luego se separan y cada cual tiene que seguir el diseño de Dios. Y Pablo empezó a moverse y llegó a diversos lugares, estableciendo comunidades cristianas bajo el poder del Espíritu Santo, estableciendo doctrina, estableciendo iglesia, pagando el precio. Oh, gloria a Dios. Por eso le dije hace un instante: siempre ore por sus pastores, ámelos y cuídelos. Saque tiempo a orar por ellos. Porque mientras la iglesia está hermosa y la presencia está aquí, hay un precio que está delegado sobre ellos. Hay una responsabilidad que está sobre los sacerdotes. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora llegaron a un lugar en Hechos capítulo 16, donde Pablo y Silas llegaron a un lugar, y especialmente en la hora de la oración, le salía una muchacha, dice la palabra de Dios, con espíritu de adivinación. Eventualmente a la hora de la oración, un espíritu de Pitón aparentemente decía cosas ciertas que eran hombres de Dios, pero quien las decía no era Dios, era un espíritu. Pablo no discernió de una vez. Hago un paréntesis: hay cosas que no se disciernen al instante. Por eso tienes que procurar estar conectado con el cielo. ¿Quién habla? ¿Cuál es la fuente de su inspiración? ¿Qué es lo que mueve las acciones? Tienes que discernir, tienes que volverte espiritual. Oh, gloria a Dios. Dice la Biblia que Pablo se dio cuenta, porque lo hizo por muchos días, y desagradó a Pablo. Y Pablo, en la autoridad de Dios, liberó una vida, pero no le dieron un Mercedes-Benz por esto. No le dieron fajos de dólares, sino que pagaron el precio por la salvación y la liberación de almas. A Pablo lo golpearon, y a Silas, y la Biblia dice que lo metieron en el calabozo de más adentro. Y aquí vemos el carácter. Diga, carácter. No solamente unción, no solamente manifestación, sino carácter.
Carácter que te mantiene firme en el momento de la batalla. Carácter en el momento del desafío te mantiene firme. Carácter que no te hace bajar la espada, sino que dice: en el nombre de Jesús voy hacia adelante. Carácter para seguir avanzando. Carácter porque en este tiempo hay una batalla rampante. A pesar de tantas tentaciones y de tantas guerras, una de las batallas que están sufriendo muchos ministros o gente de Dios, aún mujeres, aún matrimonios, son dejarlo todo, rendirse y volverse atrás. Pero Pablo en ese momento, con Silas, puestos los pies en el cepo, atados con cadenas, me imagino que le dijo: Silas, te duele mucho, estoy sangrando, Pablo, y a ti también me duele. Porque había una condición que tenía la iglesia primitiva, y era que ellos se gozaban y adoraban de padecer, de ser tenidos por digno y de padecer por causa del nombre. Hay una generación que no sabe eso. Hay una generación que quiere todo en microwave. Quieren unción microwave, quieren prosperidad microwave, quieren multiplicación microwave. Dile al que está a tu lado: llegó la hora de pagar el precio. Somebody say, redeem the time. Redime el tiempo. ¿Por qué no pagas el precio? Porque no sabes redimir el tiempo. ¿Por qué no pagas el precio? Porque tienes una lucha interna con un Dios que se llama tecnología. No puedes darle a Dios el primer lugar cuando te levantas, porque este Dios está en tus sentidos. Cuando te vas a acostar, este Dios te dice: hola, tienes que despedirte de mí. Cuando te levantas o vas al baño, lo primero que hace es que agarra esto. ¿Dónde está la alabanza al Señor? ¿Dónde está el exaltar su nombre? ¿Dónde está el bendecir al Señor? Dile a alguien: aprende a pagar esto. Dile: redime el tiempo. Dile: redime el tiempo. Dile: aprovechando bien el tiempo. Porque estos días, quieras o no, son días malos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tiniebla, diga tiniebla, 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 oscuridad cubrirán la tierra, pero sobre ti, dile: sobre ti. Señala a alguien, dile: sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Oh, gloria al Señor. Entonces pasaron tres cosas, estoy terminando ya. Pablo y Silas a medianoche. Noche representa la oscuridad de la noche. Noche representa el mover antagónico y lo que parece ventaja para el diablo. Noche, oscuridad, oscuridad, oscuridad. Opresión, depresión, opresión. En el caso de los hijos de Dios, opresión, opresión. Pero Pablo y Silas empezaron a orar, no a quejarse, a orar y a entonar alabanzas, y los presos los oían. En ese lugar habían más presos. Habían presos que estaban marcados para la horca. Habían presos que estaban marcados para la guillotina. Había gente que estaba condenada para muerte. Había gente que estaba allí por robo, por asesinato, por violaciones, por crímenes atroces. Pablo y Silas estaban allí por causa del reino, por causa del reino de los cielos. Y Pablo y Silas empezaron a entonar cánticos y los presos los oían. Y dice la Biblia, porque cuando extrapolamos y vemos en la Escritura manifestaciones de Dios antiguas, vemos que hay manifestaciones que siguen vigentes hoy. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Elías vio manifestaciones de Dios, pero hay manifestaciones de Dios que Dios tiene reservadas para esta hora. Dice la Biblia que cuando Elías subió al monte, el que sube al monte siempre es uno, pero el que desciende siempre será otro. Oh, gloria. Cuando subió al monte había un fuego, pero en el fuego no estaba Dios. Había un terremoto, pero tampoco Dios estaba en el terremoto. Había un viento recio, pero Dios no estaba en el viento recio. Para Elías era el silbo apacible. El viento recio Dios se lo reservó o se lo mostró a Elías, porque estaba reservado para 120 que estaban en una iglesia, o para un grupo que estaba en una iglesia el día 15 de marzo en el ministerio Poder y Sabiduría de Dios. El viento recio.
el fuego también. Y el terremoto, Dios lo tenía para Pablo y Silas. Actitud se llama para momentos cruciales. Cuando tienes carácter forjado por el Espíritu, forjado desde la presencia, tendrás actitud para momentos cruciales. Actitud para momentos cruciales activa lo que se llama la fe. Fe, diga, la fe es un don de Dios. Y la fe habla. Te dije que la fe habla. ¿Cómo que habla? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, la fe se ve. Pablo en Listra vio a un hombre que no caminaba y viendo que tenía fe, Jesús vio la fe y vio la fe de 4 amigos. La fe habla, la fe da detalles y la fe cambia la circunstancia porque hace que Dios se revele. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto le creen? Actitud para momentos cruciales. No se pusieron a llorar, se pusieron a alabar, se pusieron a entonar, se pusieron a clamar. Síguenos abriendo puertas. Vamos a seguir adelante. Te damos la gloria, te alabamos, te exaltamos. Vamos a cumplir el propósito tuyo en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Esa era la intención. Los presos que estaban en diversas celdas decían: ¿qué están hablando estos locos? Pero dice la palabra que vino un de repente, porque cuando tienes actitud en los momentos cruciales, tú vas a activar un de repente. Quizá nadie te lo dijo, quizá nadie te lo explicó, quizá nadie te habló de ello, pero un de repente se mete. Se rompieron las cadenas. Diga, todas las cadenas se rompieron. Diga, todas. Se abrieron las puertas. El lugar tembló. Diga, fue un de repente. Aquí cierro esta palabra. La pregunta es, y el tema de mi mensaje, ¿por qué no se fueron? Supongamos que tú estés en una cárcel y tú sabes que cometiste un crimen. Y se abre la cárcel, ¿qué tú haces? Te vas. Tienes que ver al César y te pueden quitar la vida, ¿no? ¿Qué haces? Se abrió la cárcel, ¿qué haces? ¿Te quedas o te vas? Pero aquí nadie se fueron. Ahora, ¿por qué no se fueron? ¿Sabe por qué? Porque por primera vez experimentaron lo que es verdadera libertad. Verdadera libertad. Cuando tú experimentas la verdadera libertad, tú no te vas, tú permaneces. Ellos no se fueron porque ese día